Y luego mi mamá a los 14, cuando cumplí 14, se tuvo que trasladar a Canadá. En el tiempo que mi mamá se había ido, yo llegué a pasar muchas cosas, entre los cuales trataron de abusar de mí 8 veces. Wow, Dios mío. Amigos que eran supuestamente de mi mamá, ellos al darse cuenta que no tenían la protección, iban a la casa. Incluso hubo uno que llegó tarde de la noche, como mi mamá no estaba ahí, él entró en la casa, se quedó y yo estaba acostada con mi hermana. Y cuando mi hermanita dormía atrás y yo adelante. Y él comenzó a masturbarse ahí delante de mí. Después de eso provocó más en mí una depresión tan fuerte que cuando ella se fue, yo digo, bueno, ya yo estoy sola. Mi papá no está conmigo, mi padrastro para trabajando, mi mamá no está aquí, estoy sola con ellos. Y esa depresión provocó en mí un odio tanto a mi papá biológico como a mi mamá. De tal manera que yo todos los días que despertaba era como un caos para mí, era como lo más terrible que me podía pasar, ver el sol del día, porque lo que yo quería era morirme. Y yo traté de quitarme la vida una vez que mi mamá me había comprado una pastilla que era para dormir antes de ella irse. Y ese frasco yo me lo llegué a tomar. Soy cristiana, ya tengo un año en el evangelio, pero veo que vienen jóvenes, se convierten, reciben en lo que es el Espíritu Santo. Yo nada. Pero ¿qué pasa? Que jóvenes que se habían convertido, yo veía que oraban por otros, eran sanados, predicaban, su ministerio se desarrollaba y yo nada. Yo llegué a mi casa y me arrodillé. Estaba enojada con el Señor porque no tenía tanto entendimiento en ese momento. Y dije, Señor, con que a ellos sí, tú le permites que hagan milagros, que en tu nombre eche fuera demonio y todo. Y yo nada. Y yo estuve primero que ellos. Y yo comencé a llorar y yo dije, Señor, en tu palabra dice que en tu nombre echarán fuera demonios, que en tu nombre pondrán la mano sobre los enfermos y serán sanos. Y yo dije, y nada de eso ha acontecido conmigo. Y todavía eran las 2 y yo estaba ahí de rodillas dando gritos, hasta que me quedé dormida ahí dando gritos. Luego me paré y me acosté. A las 3 de la mañana, yo me acuerdo, la vecina comenzó a dar gritos. Inmediatamente yo escucho que la mujer está llorando, está gritando, diciendo auxilio a mi hija, auxilio a mi hija. Ella tenía una nieta de 3 años. Mi papá se espanta, mi padrastro se espanta, abre la puerta, nosotros salimos. El grupo de personas eran las 3 de la mañana. Eso jamás se me olvidó. Yo tenía 17 años en ese momento. Cuando inmediatamente salimos todos, vemos que la mujer tiene a la niña así, está fría, tiesa completamente. Tenía los ojos virados, estaba fría, muerta. Yo escucho esa voz por primera vez en mi vida que me está diciendo lo que debo hacer. Yo no era yo en ese momento. Eso me dijo, toma a la niña, llévala a tu habitación y ponla sobre tu cama. Y cuando la llevé, se la agarré, se la quité a la vecina. La gente me siguieron atrás también. La puse sobre mi cama. Y esa misma voz me dijo, pon tu mano derecha sobre su estómago y la otra levántala para arriba. Y cuando la puse mi mano sobre ella y comencé a declarar y comencé a decir, reprendo todo espíritu de muerte. Sentí que como que algo había descendido de esta mano y bajó de acá. Y cuando era como una conexión, ¿verdad? Entonces esta comenzó a temblar, pero era como esta también comenzó a temblar. Y cuando puse la mano sobre la niña comenzó a temblar. Y ella comenzó a temblar y abrió los ojos. Shalom, sean todos bendecidos. El Eterno le bendiga mucho. Le habla su hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en su segmento Medias de Fe. Bienvenidos todos al restaurante Diomedes Blanco, de Diomedes Blanco Restaurante. Lugar donde su paladar se va a sentir a gusto, un lugar donde usted va a comer bien. No estoy solo, como siempre. Me acompaña hoy una invitada que va a marcar el mundo con lo que ella va a testificar en algunos minutos. Voy a dejar que se presente contigo nosotros. Muy buenos días, Dios le bendiga. Mi nombre es Melena García. Amén. Si no te has suscrito, suscríbete a esta plataforma, dale me gusta a este video y comparte este contenido con alguien más. Alguien más a través de ti puede ser bendecido. A diario nosotros hablamos del mundo espiritual, nos caracterizamos por eso, porque hay cosas que acontecen alrededor del mundo y las personas no pueden enfrentar lo que está provocando daño a los matrimonios, a la familia, a los adolescentes, a nuestros jóvenes, etc. Hay cosas que se le van de la mano a nuestras autoridades, aún nuestros padres,
porque lo espiritual se ha de enfrentar espiritualmente hablando. Y casos acontecen a diario, unos de ellos, hermana Miguelina en algunos minutos estará explicando. Antes de entrar a algunas situaciones que se dieron en tu casa, en tu familia, quiero saber quién era Miguelina antes de conocer a Cristo. ¿Qué provoca que tú te acerques a Dios? Bueno, Miguelina, antes de conocer a Cristo, era una muchacha muy de su casa. Fue criada, media criada por unos padres estrictos. ¿Por qué media criada? Porque, bueno, mi papá dejó de criarme ya cuando yo tenía 2 años. Crecí con un padrastro. Y luego mi mamá a los 14, cuando cumplí 14, se tuvo que trasladar a Canadá. Y después de todo eso, entonces tuve que quedarme con mis 3 hermanos, uno de 1 año, el otro de 6 y la otra de 8 años. Y tuve que criarlos después de todo eso. ¿Tú sola? Yo, mi papá, mi padrastro y Su yo. padrastro y usted. Ujú. Ok, ¿y qué sigue aconteciendo? Bueno, después de que mi mamá se fue muy duro para mí porque una niña de 14 Wow. años y mi papá paraba trabajando. Cuando llegaba de trabajar a las 7, se acostaba hasta el otro día que le tocaba ir a trabajar. A mí me tocaba lo que era lavarle, plancharle, todo lo que le toca hacer a una mamá. Y todo eso, al yo no ser cristiana, causó en mí una depresión. Porque un muchacho criando muchacho, yo necesitaba personas que me aconsejaran y todo eso no tenía. Por lo tanto, ya cuando yo digo, wow, veo a todas las niñas haciendo cosas que yo no estoy haciendo, mi mamá no está aquí, mi papá biológico no está aquí, mi padrastro no era controlador de esos padrastros que eran tan mano dura. Entonces dije, déjame salir. ¿Por qué quería salir? Porque en el tiempo que mi mamá se había ido, yo llegué a pasar muchas cosas, entre los cuales trataron de abusar de mí 8 veces. Wow, Dios mío. Amigos que eran supuestamente de mi mamá, ellos al darse cuenta que no tenían una protección, iban a la casa y incluso hubo uno que llegó tarde de la noche, ahí no estaba mi mamá, eso fue antes de ella irse, que ella había salido y él llegó tarde en la noche. Como mi mamá no estaba ahí, él entró en la casa, se quedó ahí, yo estaba acostada con mi hermana. Y cuando yo estaba, mi hermanita dormía atrás y yo adelante. Y él comenzó a masturbarse ahí delante de mí. Y quería hacer otras cosas, pero Dios no se lo permitió. Y todo eso, cuando yo trataba de decirle a mi mamá, como que pasaba algo, como que me daba temor de decírselo. Porque yo decía, ella no me va a creer, va a decir que soy una mentirosa y todo eso. Entonces, al estar callada, amigos más que ella tenía trataban de hacer lo mismo. Pero Dios fue que me cubrió en todos esos momentos. Entonces, después de eso, eso provocó más en mí una depresión tan fuerte que cuando ella se fue, yo digo, bueno, ya yo estoy sola. Mi papá no está conmigo, mi padrastro para trabajando, mi mamá no está aquí, estoy sola con ellos. Y esa depresión provocó en mí un odio tanto a mi papá biológico como a mi mamá. De tal manera que yo todos los días que despertaba era como un caos para mí, era como lo más terrible que me podía pasar, ver el sol del día, porque lo que yo quería era morirme. Y yo traté de quitarme la vida una vez que mi mamá me había comprado una pastilla que era para dormir antes de ella irse. Sí. Y ese frasco yo me lo llegué a tomar. El frasco. El frasco. Y Dios hizo como que yo lo vomitara. Pero me dejó un problema, una enfermedad en el estófago. Y Dios, todo lo que yo trataba nunca funcionaba. Para yo quitarme la vida nunca funcionaba. La última vez que yo me acuerdo que yo traté de quitarme la vida era por todo eso que yo pensaba, que me llegaba en la mente, como te tocaron. Y era tan fuerte que cuando me venían esos pensamientos de que a ti te tocaron, yo una vez desperté y todos esos pensamientos venían más en la mañana. Y yo me acuerdo que yo agarré un saco y entré al baño y comencé a restregarme de tal manera hasta cortarme con el saco, porque yo quería quitarme esa sensación de encima.
porque aunque no habían llegado a hacer lo que querían, pero esa sensación de que te llegaron a tocar, yo quería quitármelo de encima. Y todo eso me venía a la mente. Tenía bullying en la escuela porque me sentaba en un lugar. Yo estaba en la escuela Suriname, allá en Juan Dolio, y ahí yo me sentaba en una esquina, no jugaba con compañeros, no hablaba, y ellos me hacían la guerra porque decían, tú eres rara. Me tiraban piedra, la leche que me daban me lo aplastaban en la mesa, y yo con tanto odio solamente pensaba en matar a todo el que me hacía la guerra y en matarme a mí misma porque yo me odiaba. Y yo decía, no quiero saber de mi mamá, no quiero saber de mi papá, no quiero saber de mí. Me miraba al espejo y era como si yo veía un monstruo. Y yo era muy sobreprotectora con mi hermanita, tan porque yo decía, si a mí me pasó lo que me pasaba, entonces yo no quería que pasara lo mismo con ella. Yo vine a soltar a mi hermanita más o menos cuando cumplió los 20 años, es que la estoy soltando más o menos ahora, porque yo dije, wow, tengo que soltar con todo esto. Después que entré al evangelio, fue que Dios comenzó a tratar conmigo. ¿A qué edad entra el evangelio? A los 16. A los 16. Tus primeras experiencias en el camino de Dios, ¿qué tal? O sea, ¿cómo Dios te toca? Bueno, cuando yo entré al evangelio, como te dije hace un momento, a los 16 años, que fue un llamado que yo no pensaba que yo iba a venir a los pies de Cristo porque era lo último que tenía. No estaba en tus planes. No estaba en mi plan, para nada. Y más con todo lo que yo cargaba, no estaban para nada en mis planes. Cuando yo veo que yo soy cristiana, ya tengo un año en el evangelio, pero veo que vienen jóvenes, se convierten, reciben en lo que es el Espíritu Santo. Yo nada, hasta que en un momento hubo una joven que estaba predicando, y ella predicando, y yo veía a todo el mundo danzando, y yo decía, Señor, yo quiero recibir. Y recibí en ese momento el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue terrible en aquel momento, había niños, adolescentes, hablando en lengua terrible. Pero ¿qué pasa? Que jóvenes que se habían convertido, yo veía que oraban por otros, eran sanados, predicaban, su ministerio se desarrollaba, y yo nada. Fue en el momento donde yo dije, yo llegué a mi casa y me arrodillé. Y dije, estaba enojada con el Señor, porque no tenía tanto entendimiento en ese momento. Y dije, Señor, con que a ellos sí, tú le permites que hagan milagros, que en tu nombre eche fuera demonio y todo, y yo nada, y yo estuve primero que ellos. Y yo comencé a llorar y yo dije, Señor, en tu palabra dice que en tu nombre echarán fuera demonios, que en tu nombre pondrán la mano sobre los enfermos y serán sanos. Y dije, y nada de eso ha acontecido conmigo. Dije, si deja que pase esta noche y yo no veo uno de esos milagros acontecer en mi vida, yo al otro día me voy a descarriar. Wow. Lo dije. Y en fin, al cabo, llegué a las 9 del culto y todavía eran las 2 y yo estaba ahí de rodillas dando gritos, hasta que me quedé dormida ahí dando gritos. Luego me paré y me acosté. A las 3 de la mañana, yo me acuerdo, la vecina comenzó a dar gritos y a gritar. Fuera de mi casa, una vecina que vivía al frente, ella practicaba la hechicería fuertemente. Y había una que vivía al lado. Y cuando inmediatamente yo escucho que la mujer está llorando, está gritando, diciendo, auxilio a mi hija, ella tenía una nieta de 3 años. Mi papá se espanta, mi padrastro se espanta, abre la puerta, nosotros salimos, el grupo de personas eran las 3 de la mañana, eso jamás se me olvidó. Yo tenía 17 años en ese momento. Cuando inmediatamente salimos todos, vemos que la mujer tiene a la niña así, está fría, tiesa, completamente. Y cuando yo veo que la que es bruja, la que vive frente a mi casa, la agarra, la lleva a su aposento y comienza a moverle, a la niña, nada, tenía los ojos virados, estaba fría, muerta. Yo escucho esa voz por primera vez en mi vida que me está diciendo lo que debo hacer. No era yo en ese momento. Eso me dijo, toma a la niña, llévala a tu habitación y ponla sobre tu cama. Y cuando la llevé, se la agarré, se la quité a la vecina, la gente me siguieron atrás también, yo la puse sobre mi cama y esa misma voz me dijo, pon tu mano derecha sobre su estómago y la otra levántala para arriba. Y cuando la puse mi mano sobre ella y comencé a declarar y comencé a decir, reprendo todo espíritu de muerte. Sentí
como que algo había descendido de esta mano y bajó de acá. Y cuando era como una conexión, ¿verdad? Y entonces esta comenzó a temblar, pero era como, esta también comenzó a temblar. Y cuando puse la mano sobre la niña comenzó a temblar. Y ella comenzó a temblar y abrió los ojos. Volvió en sí. Y yo reprendiendo, no era yo, era como que no era yo. A mí se me olvidó completamente lo que yo había hablado con el Señor. Y cuando todo eso aconteció, le entregué la niña a su mamá y le dije, si tú quieres, tú la llevas al médico, te van a decir que ella no tiene nada. Con una autoridad que yo tuve en ese momento, la mamá la llevó para el médico. Antes de eso, agarré mi puño así y le dije a mi papá, llévame para la iglesia, que en ese momento la pastora estaba haciendo silicio. Le dije, llévame para la iglesia, le voy a contar a la pastora lo que pasó y tengo los demonios agarrados y necesito soltarlos según yo. Y él me lleva allá y cuando llegamos tocamos la puerta, la pastora abre y yo le digo, pastora, pasó esto, pasó aquello, pero hay un problema. Y me dijo, ¿qué pasó? Tengo los demonios agarrados. Y me dice ella, suelta tu mano, mija, que esos son los nervios. Y yo, ¿de verdad, pastora, se van los demonios? Me dijo, no, esos son los nervios. Y yo abrí mi mano y ella oró por mí, regresé a la casa, me quedé en shock. Ya eran la 4:00 de la madrugada y yo estaba así en la cama, despierta, pensando en lo que había acontecido. Pero en ningún momento se me ocurrió pensar en lo que yo había hablado con el Señor antes de. Todavía eran las 10 de la mañana, yo estaba parada por mi ventana y yo estaba pensando, y toda la persona que pasaba y yo le decía, ¿tuviste anoche? Hice un milagro. ¿Tuviste anoche? Hice un milagro, decía todo. Y entonces habían otras personas que venían y decían, es una sierva de verdad. Mira, levantó un muerto y yo tomando la gloria para mí. Santo. Hasta que pasó la que era dueña de la casa y era cristiana. Y cuando ella pasó, me miró y me dijo, lo que aconteció anoche era para Dios mostrarte su poder. La gloria no es tuya, la gloria siempre es de Él. Ahí me acordé de lo que yo había hablado con el Señor. Cerré mi ventana, me puse de rodillas sin darme cuenta donde el Señor me manda a poner a la niña. Era en el mismo espacio donde estaba orando y hablando con el Señor. Me arrodillé en esa esquina y comencé a darle gracias al Señor y a pedirle perdón y lloraba y pedía perdón y perdón por todo eso que había pasado. Esa fue una de las experiencias más grandes. Tremendo, ¿eh? Profundo esto. Tú sabes que a veces nosotros pedimos y uno le pide a Dios y uno ora, uno clama, uno ayuna, busca a Dios en integridad y es como que Dios hiciese el sol. Dios no escucha. Y realmente no es que Dios no está escuchando, es que Él quiere hacer cosas con nosotros, pero muchas veces en la poca capacidad que administramos, el Señor no puede descender. Porque aún Dios quiere bendecirte, pero si te bendice en un momento que Él sabe que tú no estás preparado, eso puede llevarte a la perdición. Sí. Porque mira, anteriormente les reclamaste, Señor, pero tú lo haces con ellos, pero conmigo no. Y cuando Dios descendió, provocó un shock en ti, porque en tu inocencia tal vez, ¿no? Tú le decías a la gente, mira, etcétera, Sí. pero en tu inocencia. Yo sé que Dios deja pasar eso por alto, pero ya es una experiencia para lo próximo que ha de venir. ¿Y qué siguió aconteciendo? El espacio de Dios y tuyo en esta hora. Bueno, después de unos cuantos años más adelante, después de que pasó todo ese suceso, yo aprendí a conocer más de Dios. Nosotros nos mudamos porque antes de mi mamá irse, ella había construido una casa, que es el que estamos actualmente. Entonces, cuando nosotros nos mudamos ahí, de Juan Dolio para Los Conocos, ahí me mudé. Pero cuando me mudé ahí no me di cuenta que donde nos habíamos mudado era en medio de brujos. De brujos. La casa estaba en medio de todas las que estaban alrededor, eran de brujos. Y la única casa cristiana que estaba en el medio era la mía. Yo comencé a sentir los ataques. Lo primero que hice, claro, como ya tenía más experiencia, era orar, reprender, ungir. Y la primera noche que nosotros dormimos en esa casa, se subió una bruja de arriba de la casa. Wow. Y yo, como ya tenía más entendimiento, y yo dije, no voy a coger lucha esta noche porque vine cansada. Dije, así que te vas en el nombre de Jesús. Y así como yo dije, te vas en el nombre de Jesús, bajó. Pero entonces comenzaron un ataque ahí mismo.
Incluso una sierva que no sabía dónde me había mudado y me dijo, yo me soñé contigo anoche y yo vi que tú te mudaste en medio de brujos. Yo veía un árbol y en ese árbol estaba tú, pero alrededor había muchos leones que estaban acechando. Y el Señor me decía, es que hay muchos brujos alrededor. Entonces, en la noche uno no podía dormir porque había una específicamente que andaba arrastrando la cadena, arrastraba las cadenas y era un caos en ese lugar. Y dije, Señor, si tú permitiste que yo venga a ese territorio, es porque tú me lo vas a entregar. Yo le decía al Señor. Entonces, para el colmo, ahí donde habían brujos, había un punto de droga, que iban niños, yo veía niñas hasta de 10 años yendo al punto de droga, adolescentes, terrible. Y yo dije, Señor, tú me trajiste aquí fue para algo. Y yo comencé a orar, a orar, a orar. Y le dije, Señor, tú me trajiste fue para algo. Y esa bruja o se van o se convierten. Y entre ayunos y ayunos, ahí el Señor comenzó a obrar. Y la primera que arrastraba las cadenas, yo me acuerdo que yo venía de una vigilia. Y yo podía ver, era tan fuerte lo que pasaba en ese lugar, que en el hermano mío y otro joven podíamos ver como, cuando salíamos de una vigilia, vimos como una que estaba convertida en gato, se transformó en persona. Cuando salieron, dale para atrás ese pedacito. Eso está interesante. Nosotros saliendo de una vigilia, Ajá. andamos mi hermano y otra persona con el que yo estaba orando. Y nosotros llegando como por la casa, nosotros vimos el gato, la sombra del gato, pero así mismo vimos cómo se transformó en persona. Y cuando le echó más para adelante con el motor, vimos que éramos la misma mujer, que ella era, se había transformado en persona. Y eran las 12 de la noche ahí. Muy fuerte. Y ella se dio cuenta que nosotros la vimos. Entonces comencé a orar y dije, Señor, o se convierte o se va. Y luego, después de un mes, tuvo que ponerse 20. Entonces, la que estaba en la esquina, que eran hermanas, la que estaba en la esquina, esa iba por mi casa y mi papá, como se levantaba temprano para trabajar, la veía acechando y ella se espantaba, acechando a las 5 de la madrugada, mirando frente a mi casa. Y ella entendía y yo entendía lo que estaba pasando ahí. O sea, tú me estás haciendo la guerra, pero tú sabes que con Dios no se puede, en pocas palabras. Y cuando ella iba a ponerse 20, ella me jaló y me dijo, ven acá, una mujer que no pasaba palabra conmigo. Y le dije, dígame. Me dijo, tú eres una sierva de verdad. Y yo dije, yo lo sé. Y tú lo sabes también. Y ella puso se vende. Porque eran tantos los ataques. Ahí ponían polvo delante de mi casa. Wow. Llegamos a encontrar velas arriba de la casa que habían encendido. Terriblemente. O sea, era algo terrible lo que uno estaba pasando ahí. En cuanto a la vela que lo que tiraban en la casa, no hace mucho, ya ese fue el mes pasado, donde en la casa le estábamos pasando súper mal en cuanto económicamente y todo eso. Entonces, comencé a orarle a Dios y yo decía, bueno, si es tu voluntad, que pase así, porque hay tiempos buenos, hay tiempos malos, pero lo importante es que estés ahí con nosotros. Llega el momento en que mi papá, un hombre que creía en Dios, comenzó a decir, dijo por primera vez en su vida, yo ya no creo en Dios porque estábamos pasando por una situación tan fuerte. Dijo, yo no creo en Dios. Y esa palabra que me impactó wow. Tan fuerte. Porque dijo, wow, se nos fue el gas, no hay comida, perdí el trabajo y etcétera. Y él era tan fuerte como la impotencia de un padre que quiere sustentar a sus hijos. Dijo, ya yo no creo en Dios porque mira todo lo que Dios está permitiendo que pasemos. Entonces, yo dije, no vuelvas a decir esa palabra, porque tú has visto cómo Dios está en los momentos buenos, también en los momentos malos tenemos que aceptar que Él está ahí también. Entonces, esa misma noche yo entendí que eran guerras espirituales. Llegué a la iglesia y me acuerdo que ni quería tomar oportunidades y estaba tan fuerte, porque esa palabra que Él dijo me retumbaba ahí en la mente. Cuando llegué a la casa, inmediatamente una que es cuñada mía, ahí me dijo, Miguel, el perrito que te habían regalado trajo un peluche y ese peluche yo me lo encontré raro, pero aparte de peluche, trajo, ¿cómo se llama acá que se me ha olvidado? Aparte del peluche.
Aparte del peluche, trajo una parte de calavera, pero que tenía dientes. Ok. Cuando él lo trajo acá, yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí. Trajo una mandíbula con dientes. Ok. Y el diente era de humano. Y cuando él la trajo, yo dije, enséñame. Y ella me fue y me enseñó. Me enseñó la mandíbula, pero el muñeco no aparecía. Y cuando estábamos rebuscando, y aparece el muñeco justamente frente a nosotros y ella se asustó porque ella no es cristiana. Y yo le digo a ella, tranquila, no te asustes, que yo sé lo que se está moviendo ahí. Busqué aceite, puse el muñeco, puse la mandíbula y comenzamos a echar fuego. Le echamos candela a ese peluche y tú sabes que como a las cosas ser de algodón, se quema. Cuando le echamos candela, eso no quería quemarse. El peluche quedó intacto. Todo quedó intacto. Hasta que busqué aceite de ungir, le echamos aceite de ungir y ahí empezó a quemarse. Al otro día tocaba el culto en mi casa, que los jóvenes llevan unos cultos a los hogares. Tocaba el culto en mi casa. Yo no le había dicho nada a la pastora de lo que había acontecido. Yo le dije a la cuñada, mañana yo voy a ungir aquí en mi casa. Voy a dar la vuelta y voy a comenzar a ungir. Cuando yo le digo eso, al otro día amanece, el culto tocaba a las 8 de la noche. Y la pastora llega y la pastora se pone de rodillas, y estaban todos los jóvenes, la pastora se pone de rodillas y la pastora luego que se para, terminamos la cadena y la pastora dice, el Señor me manda a darle 7 vueltas a la casa ungiéndolo. Y entonces la cuñada mía había visto el brujo que había mandado todo eso. Ella no lo conocía, pero ella lo vio. Y ella me dijo, me lo describió y yo le digo, wow, ese sí es porque sí vivía detrás de la casa de nosotros. Y cuando ella me lo describió, la pastora no conocía el brujo, ni nada, porque yo iba en Juan Dolo y yo iba en Los Cunucos. Y ella dijo, porque el Señor me enseñó a mí, me enseñó un brujo que estaba acechando así. Y me lo describió tal y como era el brujo, y la pastora no conocía nada. Incluso la pastora no sabía que yo iba a ungir la casa el otro día. Y ella dijo, lo que pasa es que el enemigo te mandó una enviación, pero más fuerte todavía. Porque a pesar de todos esos brujos que te habían hecho la guerra, vieron que no podían, que fueron derribados, entonces te mandó otro. Y esos ataques no son iguales a la de ahora. Esos ataques vienen más fuertes, decía ella. Entonces oramos, ungimos y ahí quedaba, hasta ahora quedó más tranquilo todo. Tremendo, señora. Yo no sé cuántos de ustedes están comiendo, están degustando. Eh, Quedo impactado porque es una jovencita y su corta edad ha tenido muchísima experiencia, tanto de manera física, también de manera espiritual, para que el mundo siga viendo que nosotros en este globo terráqueo no estamos solos. Hemos sido invadidos por entidades que no fueron diseñadas para vivir en este plano, pero desgraciadamente están acá, infiltrándose a través de las personas que le abren la puerta para ellos cumplir sus objetivos. La palabra enseña en el libro de Juan capítulo 10, verso 10, habla del ladrón y el propósito. Dice que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Ese es el plan de Satanás. Pero Dios ha levantado una generación también y ha puesto un lente espiritual, adoptado de armaduras que la iglesia necesita para poder enfrentar el mundo de las tinieblas. Miguelina, ¿qué sigue aconteciendo? Bueno, El tiempo es libre de Dios y es tuyo. No te ok. preocupes. Volvemos un poco de página, pero vamos a volver el asiento un poco más para atrás. Sí. Que fue en el 2023. En el 2023, el Señor me manda a hacer 3 días de ayuno. Yo normalmente cuando iba a ayunar, ya yo sabía por qué iba a ayunar. Pero ese momento el Señor me dice, quiero que hagas 3 días de ayuno corrido, sin beber agua, sin nada. Y cuando yo digo, ok, Señor, te voy a obedecer. Y dije, Señor, pero dame fuerza, porque sabes que yo trabajo y la jefa del trabajo no me va a dar 3 días corrido para quedarme en casa. Le digo, Señor, dame fuerza, ahora y todo. Y era cuando comencé a hacer el otro día ayuno, el primer día normal, segundo día normal, tercer día normal. Todavía no entendí, bueno, Señor, me mandaste. Y los 3 días yo podía ir al trabajo y era como si yo no estaba ayunando porque no sentía hambre, no sentía nada. Llegaba al trabajo y en comunión. En el trabajo estaba en comunión. En todo momento Dios me dio fuerza. ¿Qué pasa? Que al segundo día, después de haber terminado los 3 días de ayuno corrido que el Señor me mandó a hacer,
Yo llego del trabajo y me acuesto en la cama, mi hermana estaba en la sala, me acuesto sobre la cama y cuando me acuesto hay una ventana que está en mi habitación. Ya estoy durmiendo y en sueño yo veo que viene un personaje, pero era totalmente oscuro y la parte de abajo era como un maco, arriba era como humano, pero era oscuro, oscuro y saltó y entró por la ventana. Y yo vi en el sueño que brincó y se puso sobre mí y comenzó a hacerme así, así. Y me dijo claramente, yo soy la muerte, a mí me mandaron a buscarte. Me dijo, a mí me mandaron a buscarte. Y en el sueño yo no podía moverme. Santo Dios. En el sueño yo no podía moverme, mi alma te adora, Padre. Cuando yo estaba ahí en ese momento, estoy soñando, y yo comencé dentro de mí en el sueño a reprender. Y cuando inmediatamente me dijo el mismo espíritu, si yo no te logro matar, yo no sé si te has visto a esa persona que tienen como parálisis cerebral, que se pueden mover, pero son como así. Me dijo, si yo no te puedo matar, te voy a dejar así, que no puedas hablar, que no puedas hacer nada. Me dijo. Y yo en el sueño estaba reprendiendo y yo decía en mi mente dentro del sueño, Señor, ayúdame, ayúdame, pero era como tan fuerte que yo sentía que me estaba sacando el alma cuando él hacía así sobre mí. Y en el sueño yo vi que se apareció un personaje vestido de blanco con una espada frente a mis pies. Y por la cabecera apareció la pastora en el sueño. Y estaba con espada y le hacían así. Y me decían, tú no, y le decían, tú no te la vas a llevar, tú no te la vas a llevar. Y yo me espanto en el sueño. Cuando me espanto, yo veo, ya yo no estoy soñando, yo veo el mismo personaje, el mismo demonio que yo había visto, está encima de mí, ya yo estoy despierta. No me puedo mover, no puedo llamar a mi hermana, estoy despierta, no me puedo mover. Y yo veo a ese demonio encima de mí y me hacía así. Y mientras me hacía así, yo sentía como que estaba sacando mi alma de mí. Muy fuerte. Y los ojos, yo sentía que se me estaban virando. Y yo dentro de mí, yo trataba de hablar y yo hacía, para que por lo menos mi hermana me escuchara. Mi hermana entró a la habitación, se quedó mirando, pero salió nuevamente. Y yo como, que me mueva, quiero por lo menos que me mueva. Y ella pensaba que yo estaba durmiendo. Y cuando yo estaba ahí en ese momento, yo me asusté, porque yo lo estaba viendo físicamente, ya no era un sueño, ya yo estaba despierta. Y fue en el momento donde yo dije, pero venga, ya Dios me dio autoridad para reprender. Yo tengo autoridad. Y le dije, en el nombre de Jesús, te reprendo. Y dije, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder dentro de mí, porque yo no podía hablar, pero dentro de mí yo lo reprendía. Y dice, la sangre de Cristo tiene poder. Y poco a poco, como que fui tomando movilidad de los labios, yo decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y él me soltó y saltó por la ventana. Yo estaba despierta en ese momento. Y yo tenía, es como si yo había perdido toda la fuerza. Y con la poca fuerza que yo tenía, yo me arrastré como si fuera un gusano de la cama. Me arrastré y me puse de rodillas. Y yo no tenía, ni podía ni siquiera tener buena movilidad de la boca. Y yo comencé a decir, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor. Y ahí yo entendí lo que estaba pasando. Y dije, Señor, gracias. Y yo entendí por qué era que el Señor me había mandado a hacer esos 3 días de ayuno corrido. Por eso yo le digo, cualquier persona que el Señor manda a hacer 3 días de ayuno o te manda a ayunar o a tomar un propósito, no sabes por qué es, pero el Señor sí sabe. Es bueno obedecer, porque imagínate si yo no hubiera obedecido en aquel momento, no sé qué hubiera pasado. Inmediatamente después de eso, comencé a decir, Señor, bueno, yo estoy aquí, heme aquí, heme aquí. Todo lo que tú quieres que yo haga, yo estoy aquí para hacerlo. Haz lo que tú quieres que yo haga. 2 cosas yo siempre le he tenido miedo en cuanto a lo de Dios, era ser presidenta de jóvenes y a ser pastora. Porque yo digo que esos son cargos demasiado fuertes. Entonces, a mí un joven me escribió a través de Facebook y me dijo, yo no te conozco, pero el Señor me manda a darte una palabra. Y el Señor me dice que te diga que Él te va a poner a ser líder de jóvenes este año que viene. Y yo decía, no, hombre, y en serio. Y él me dijo, el Señor me dice que te lo diga, te va a poner como presidenta de jóvenes en tu congregación.
Y digo, bueno, gloria a Dios. Pero yo fui a mi habitación y dije, Señor, yo no quiero, porque yo veía lo que pasaban algunos jóvenes cuando eran líderes. O sea, bregar con jóvenes no es fácil. Y el Señor me decía, sí, sí, yo lo voy a hacer. Me hablaba a través de otra persona, sí, tú lo vas a hacer. ¿Qué pasa? Que cuando ya entre el año, que van a hacer las elecciones en mi congregación, yo le digo, Señor, yo no sé si tú lo vas a hacer, pero si lo haces, que sea tu voluntad y no la mía. Todo lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Que al segundo día que tocaba las elecciones, yo recibí amenaza de parte del enemigo. Y él me dijo, si tú aceptas ser presidenta de jóvenes, te voy a dar por donde más te duele. Yo escuché esa voz. Santo Te voy a Dios. dar donde más te duele. Y yo, como reconozco esa voz, porque esa voz era la misma que hablaba conmigo cuando yo no era cristiana, que me decía, quítate la vida, ya yo entendía, yo dije, te reprendo en el nombre de Jesús. Dije, yo sí lo voy a hacer. Y después de que yo escuché eso con más fuerza, con más ánimo, dije, voy a correr. Porque allá en mi congregación se pone una fila, tú te pones de espalda, entonces dicen, ponemos a Miguelina, ponemos aquello o aquello. Entonces el pueblo levanta la mano y quien tenga más votación queda como presidente. Y cuando antes de yo pararme ya yo sabía, porque ya el Señor me había dicho, acepto, me ponen como presidenta de jóvenes y todo eso. Cuando ya me quedo como presidenta de jóvenes, yo no podía dormir, porque yo me espantaba así de repente, era como que yo sentía como que algo iba a pasar. Ay, Dios mío. Me espantaba, y cuando yo me espantaba, yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y yo le decía a mi pastora, yo no puedo dormir desde que yo quedé como presidente de jóvenes, yo siento como que algo va a pasar, porque me espantaba así. Mi mamá, ahí es donde voy a entrar, mi mamá conoció a un joven allá en Canadá. Cuando ella me presentó a ese joven, inmediatamente yo escuché la voz de ese señor, era como que se me quebrantó el corazón. Eso fue antes de yo ser presidente de jóvenes, como que se me quebrantó, como cuando se te empuña el corazón. Yo le dije a mi mamá, a mí no me agrada ese señor para ti. No me agrada, no me agrada. Y él tomó el teléfono y me dijo, con que yo no te agrado. Yo dije, tú no me agradas. Y no es por nada, es que yo siento que tú no debes cesar con mi mamá. No sé por qué, porque me ha presentado otra persona, pero contigo es diferente. Como que yo sentí algo raro ahí. Y yo le decía, mamá, yo no te quiero con ese hombre. Por favor, déjalo. Yo no sé qué es lo que pasa, pero algo ahí como que no me agrada de él. Cuando mi mamá siguió con ese hombre, ellos llegaron a tener varias discusiones. Ellos se dejaron. Él me llamaba y él me decía, por favor, habla con tu mamá para que vuelva conmigo, o yo me voy a matar, yo no puedo estar sin ella, yo la quiero y esto. Y yo decía, yo no puedo hablar con mi mamá para que vuelva contigo. Mi mamá se dejó con él. Yo le dije, bueno, cuídate de ese hombre, porque si ustedes se dejaron, y él me dice que él se quiere quitar la vida, y a veces, hay veces que un hombre dice eso, o una mujer dice eso, pero él lo está diciendo al revés. Ajá. Como si no es contigo, no es con nadie, pero en realidad está diciendo, si tú no estás conmigo, no vas a estar con nadie Exacto. tampoco. Y yo entendía esa parte. Cuando llegó el momento en que había un viaje misionero para el hospital, después de que salimos de ese viaje misionero, llegamos a la casa, mi hermano me dice, ¿tú no supiste lo que le pasó a mi mamá? Yo dije, no, ¿qué le pasó? Me dijo, pero mi mamá está grave allí en el Ay, hospital, Dios mío. en Canadá. Para mí que era una cosita, yo no me espanto ni nada. Me dijo, sí, el marido de ella la golpeó. Y yo cuando me mandan la foto de mi mamá, que fue las fotos que yo le envié a usted, y las fotos estaban peores, que vi que mi mamá tenía la cara hinchada, los ojos hinchados, no se reconocía, estaba irreconocible. Mi papá, mi padrastro comenzó a llorar, mis hermanos comenzaron a llorar. Cuando hablé con la doctora, a mi mamá le habían dado 20 puñaladas y según la noticia que pasó en la noticia, según los noticieros, el hombre entró con unos artefactos. Ella estaba acostada sobre su cama y él entró, como ya no había cambiado la cerradura, él entró. Y cuando él entró, él andaba con unos artefactos, era para hacer la picadera y entrarla dentro de esa nevera. Él andaba con una neverita. Y cuando él entró, en aquel momento, él entró en aquella habitación y estaba acostada. Y él le espantó.
con un cuchillo y comenzó a apuñalarla y apuñalarla y apuñalarla. Y ella se movía del lugar. Allá en Canadá donde ella estaba, ella hacía ruido y los vecinos se escuchaban y ellos no hacían nada. Porque en el área donde ella está o en la parte donde ella vive en Canadá, tú haces ruido, tú haces lo que sea y allá no te socorren. Y ella hacía ruido y allá no la socorrían. Y según ella me cuenta, cuando la apuñaló tanto, ella se hizo la muerta, porque él le cortó desde que empezó a cortarla con el cuchillo, como para que no le quedaba ni su rostro, ni figura, ni nada. La cortó aquí, en la cara, las manos, los pies, todo. Era un picadillo que iba a hacer. Cuando él le da la puñalada por aquí, cerca del corazón, ella me imagino que digo, bueno, ese hombre ya me va a matar. Se hizo la muerta. Pero cuando ella se hizo la muerta, él cogió el cuchillo para cortarle la garganta. Que fue de la parte de la foto que te mandé. Cuando le hizo así, entonces ahí ella le dio una patada, que fue Dios que le dio la fuerza. Le dio una patada y como ella vivió en la segunda, se tiró de la segunda y abajo había hielo, había nieve y se tiró una segunda. Y caminando, pudo ver a unos policías que se encontraban más para adelante y cuando ella los vio, ella se tiró, ahí fue que ella se soltó y los policías fueron a socorrerla. Pero antes de que pasara todo eso, cuando yo le pregunté a qué hora pasó todo eso, ella me dijo a las 12 de la noche. A las 11 el Señor me tocó a mí para que empezara a orar. A mis hermanos también, el hermano mío menor, que se llama Sammy, me dijo, Miguel, Dios me tiene con esa inquietud que ore por mami, que ore por mami. El mío también me dijo lo mismo, hija, pues vamos a orar. Y comenzamos a orar, comenzamos a orar terriblemente. Y cuando él le preguntó a qué momento, a qué hora aconteció eso, me dijo, todo eso pasó a las 12 de la noche. Y el Señor me había puesto la inquietud que oramos. Cuando me muestra la foto, que era una amiga de ella que fue al hospital con ella, me muestra la foto como ella quedó. Cuando mi hermana vio eso, mi papá vio eso, comenzaron a llorar. Como yo soy la hermana mayor, yo digo, bueno, voy a hacerme la fuerte. Aunque me duele, no puedo ponerme a llorar como todos ellos. Le digo a ellos, no lloren, porque si Dios quisiera que ella muriera, ya hace rato hubiera pasado todo eso, yo hubiera muerto. Y Dios me dio una palabra, y era que mi mamá no se iba sin Cristo de esa tierra. Dios me dio esa palabra, y yo creo, y yo creí en esa palabra, le dije. Le dije a la hermana mía, no llore, no llore. Cuando mi mamá está en intensivo, bueno, luego que la desintubaron, que ella logró tener un poco de fuerza, se comunicó conmigo y comenzó a decirme, Miguel, empezó a pedirme perdón, me empezó a decir te quiero mucho, empezó a despedirse porque los médicos no le daban, sino como que iba a quedar viva porque era demasiado lo que tenía. Y comenzó a despedirse y a decirme te amo mucho, perdóname, cuídame a los muchachos. Y ella empezaba a llorar y le decía tranquila, yo solamente que tú hagas algo, quiero que hagas algo. Y ella no podía hablar bien y le digo quiero que hagas la confesión de fe, quiero que te reconcilies, porque ya era cristiana anteriormente. Y ella comenzó a hacer la confesión de fe, con la poca fuerza que tenía, hizo la confesión de fe. Yo le dije, tranquila, si tú llegaras a partir de esa tierra ahora, irías con Cristo. Pero tranquila, que yo sé que Dios tiene algo más que hacer contigo. Y ella aceptó a Cristo ahí. Y yo entendí y le dije, con que tú me habías dicho que me ibas a dar por donde más me dolía, ¿a eso te referías? Le dije, pero mentira tuya, te la arrebaté de las manos. La palabra dice que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y comencé a decir, así como tú me diste por donde más me duele, ahí es donde más yo voy a predicar. Ahí es donde más yo con más fuerza voy a adorar a Dios. Y entonces cuando yo dije esa palabra, como que el enemigo se enojó más. Al otro día estoy hablando con mi mamá por teléfono y ella seguía despidiéndose. Y cuando estábamos hablando, a ella le estaba dando un paro, comenzó a darle un paro cardíaco. Y mi hermana estaba ahí, Valentina estaba ahí. Y Valentina comenzó a llorar. Y yo le decía, no llores, que todo va a estar bien. Yo quería llorar porque ella estaba hablando conmigo y los doctores estaban ahí, llegaban y ella decía, no me apaguen la cámara. Yo decía, no me apaguen la cámara, por favor. No me apaguen la cámara, por favor. Y le decía, y cuando ella estaba ahí, yo comencé a decir y a adorar. Y yo decía, mi corazón confiado está porque yo te conozco. En medio de la tempestad,
nunca Gloria. estoy sola. Aleluya. Y comencé a adorar y adorar y adorar, y las lágrimas comenzaban a salir. Y yo decía, cada día. Y cuando comenzaba, y dije, voy a cantar, voy a seguir. Y yo decía, mamá, tranquila. Y ella decía, me dolía. Y los médicos llegaban. Y decía, no me apaguen la cámara. Y ahí fue cuando comencé a decir, ningún principado, ni las potestades. Nos llenamos tanto de la presencia de Dios. Mi hermana comenzó a llorar y comencé a danzar y comencé a hablar en lengua. Y el paro cardíaco que estaba teniendo mi mamá se fue mejorando. Y regresó en sí. Y yo decía, tranquila que todo va a estar bien. Tranquila que todo va a estar bien. Y ella decía, wow, cuando tú adorabas, el dolor se fue poco a poco. Me decía ella, el dolor se fue poco a poco. Yo decía, es que Dios está conmigo. Y si Dios me dio la palabra por encima de lo que sea, por encima de lo que yo vea, Dios lo va a cumplir porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Yo le decía. Y después de todo eso, mi mamá fue recuperándose. Y yo le decía, Señor, yo quiero ver a mi mamá porque ya son 14 años que no la veía. Son 14 años. Y decía, yo quiero que tú la traigas a República Dominicana. Quiero verla. Ella vino a RD, nos vimos, nos abrazamos, la llevé a la iglesia, mi mamá me acompañó a la iglesia después de tanto tiempo, después de 14 años, y decía, Dios es fiel, Dios realmente es fiel. O sea, lo que te quiero decir, cuando uno es cristiano, uno va a pasar por muchas dificultades, pero si tú conoces la identidad, si tú conoces tu identidad en Cristo, las cosas van a ir más suave. Amén. Porque las cosas se vuelven más fuertes para ti cuando tú no conoces la identidad que Dios te ha dado. Hay personas que pasan por situaciones que deciden descarriarse porque no entienden el llamado que Dios le dio. Pero cuando tú entiendes el llamado de Dios en tu vida, las cosas van más suaves. O sea, la guerra viene más suave porque tú dices, ya yo sé quién me llamó, yo sé quién va conmigo, yo sé quién está manejando mi barca. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tremendo. Impactante. ¿Mm? De verdad que sí. Eh, Siga compartiendo esto, que esto está muy profundo, de verdad que sí. Que Dios bendiga a esta joven Miguelina. Esta historia marcante y muy fuerte. Yo quiero que, ya sé que tú lo has detallado todo. Quiero que en algunos minutos tú me le digas a la audiencia qué es tan cierto y real es el mundo espiritual. Que vemos que ha sido rodeada de ataques que tienen que ver del inframundo, pero hay quienes fueron víctimas del sistema de la tiniebla porque no pudieron descifrarlo, no pudieron discernir, identificar el enemigo. ¿Cómo identificar el enemigo cuando te está atacando y qué tan real es la tiniebla? El mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico que vemos. Sí, ¿qué por ciento? ¿Cómo qué por ciento? Un 100%. Un 100%. Un 100%. Estoy de acuerdo. Porque en el tiempo donde yo comencé a sentir que había tanto ataque enemigo, que yo veía cosas así reales, como te decía ahorita, yo llegué a ver personas que, que se convertían en gatos, podía ver cómo se transformaban en personas. Cuando antes de toda esa trayectoria que llegué a pasar con mi mamá, como te decía, pude ver cómo me tiraban polvo. Hay un polvo que en creol le llaman IMTO. Ese polvo llegaron a tirarlo frente a mi casa con una escoba blanca, con una escoba. Mi papá llegó a verlo, pero cuando yo en ese momento iba para el trabajo, yo dije, eso de nada, como una tiza que tiraron ahí, dije, voy como que era para mi trabajo. Cuando yo paso, yo sentía como una inquietud acá. Pero era como leve. Pero cuando llegaba la noche, llegó todavía en la noche y yo sentía esa inquietud. Al otro día me tocaba ir para un retiro que era en Valiente. Y cuando fui a ese retiro, había un hombre que estaba predicando que se llamaba Colón, que partió con el Señor, que ese también fue un testimonio que te diré en breve. Y cuando yo llego allá, dice, él está predicando ahí
Y él dice, comenzaba, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y él dice, aquí hay una persona, y es una joven. Y a esa joven le tiraron un polvo frente a su casa. Inmediatamente que ella pisara ese polvo, tiene que caer muerta. Pero como Dios la cubre y Dios está con ella, no murió. Ahora ella siente una inquietud al lado de su pierna y ahora en este momento yo reprendo esa inquietud. Cuando él dijo esa palabra, era como que algo tenía agarrado mi pierna y como que me soltó en ese momento. La persona que había echado ese polvo, más para adelante ya se convirtió al Señor y ella llegó a darme el testimonio de todo lo que ella me hacía. Y me decía, sierva, yo hacía esto, aquello. Yo llegué a tirar polvo para que tú murieras. Llegué a enviar demonios para que tú murieras. Y yo vi todo eso que no te llegaba. Y eso fue la que más le incitó a ella convertirse al Señor. Esa fue la que dijo, no, esa es otra diferente. Esa es otra, pero como te La que decía, dijo, eres cristiano de verdad, esa es otra. esa es otra. Esa es la que es cristiana ahora, esta que es cristiana ahora somos así. Oh, Que me hacía la guerra, ahora andamos predicando así. Vea cómo es la cosa de Dios, ¿eh? Y cuando ahí mismo, después de todo eso, antes de todo eso, como te decía ahorita, las cosas de brujería son tan fuertes. Yo estaba en propósito con mis hermanos. En mi casa yo a veces hago propósito. Cuando estoy acostada ahí, yo me estoy soñando, yo veo que hay una bruja que sube arriba de una casa y comienza a chupar a su niño. Ellos como que tenía como un filo en la boca y a través de ese filo como que lo traspasaba por el zinc. En el sueño lo estoy viendo. Y cuando yo veía eso, yo me quedé sorprendida porque yo vi que estaba como chupando al niño en sueño. Y yo me espanto y yo comienzo a orar. Y digo, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Señor? Y cuando yo comienzo a orar, al otro día yo estoy normal. Cuando de repente, eran las 7 de la noche, y yo iba para la iglesia, y cuando, antes de ir para la iglesia, ese es mío, antes de ir para la iglesia, hay una vecina que vivía al lado de mi casa, y yo veo que se empiezan a correr las personas, y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y Valentina me dice, la hermana mía me dice, el niño de la vecina que se puso malo, y cuando nosotros vamos, la mujer nos dice que él está malo desde anoche, que él está malo desde anoche. El niño nomás quedaba así, era como que estaba frío, pero no daba reacción, nada más hacía un ruido como tratando de pedir así, pero era un niño de meses. Y la persona que estaba ahí dijeron, pero si el niño estaba así desde anoche, porque ahora son las 7 de la noche y no te he movido nada con él. Me dicen, llama a la ambulancia, Miguelina, llamo a la ambulancia, y cuando llamo a la ambulancia, ellos comienzan a decirme qué es lo que tengo que hacer, me dicen, voltéalo, a darle RCP a ver si reacciona, y yo nada. Le digo, eso no tiene que ver con el mundo físico, eso tiene que ver espiritualmente. Yo agarré al niño, me lo llevo para mi casa, los vecinos me cayeron atrás. Cuando me cayeron atrás, cierro la ventana, le digo a mi hermano que es cristiano y a mi hermana también, le digo entren. Y cuando yo digo entren, cerramos la ventana porque los vecinos me dieron todo eso. Cuando cerramos la ventana, yo pongo el niño sobre el mueble y comienzo a orar por él. Y a reprender, y a reprender, a reprender. Y luego agarro al niño y le empiezo a subirlo para arriba y comienzo a decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y digo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y el niño estornuda. Y el niño regresa en sí. Y cuando salgo para afuera con él, hay una vecina que vive al frente y me dice, wow, mira, resucitaste al niño. Y yo no, porque me acordé de lo que había pasado anteriormente. Le digo, yo no, eso fue Cristo que lo hizo. Y cuando llamaron a la ambulancia, llevamos al niño para ellos ver qué era lo que tenía y todo eso. Y el niño estaba normal. Pero ¿qué pasa? Que entonces después que estábamos allá, el niño se vuelve y pone mal otra vez. Los doctores le hicieron los análisis y vieron que el niño tenía sus pulmones completamente dañados. Y se preguntaban, ¿qué es lo que pasa? Porque ese niño, o sea, si está normal, tiene todos los pulmones dañados. Y la mujer estaba ahí y le digo, tú tienes que aceptar a Cristo. Porque yo me di cuenta, ella me empezó a confesar que el papá del niño practicaba la hechicería y le daba baños al niño.
Y cuando ella me está explicando todo eso, yo llego a la iglesia, le digo, pastora, hay que orar por un niño que está malo. Cuando la pastora hace esa oración, estamos haciendo la oración, al niño lo iban a llevar para la capital porque estaba muy mal. Cuando lo iban a llevar para la capital, después que llama al otro día, la vecina me dice, ay, amada, mira, este niño, los médicos me dijeron que ya está bien, le van a dar de alta así de repente, porque la oración hizo efecto. Ella aceptó a Cristo. La mujer aceptó a Cristo. El papá no quiso. El papá era que practicaba la hechicería. El papá era que había vendido al niño. El papá había vendido al niño. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos, yo le digo, mira, quédate ahí en el camino del Señor y no te apartes. Porque, mire, Dios permitió que el niño quede así. O sea, que resucite, que Dios le dio vida al niño, pero no sigas en lo que estás haciendo. Porque si tú sigues en lo que estás haciendo, Dios no va a permitir que ese niño coja lucha. Dios se lo puede llevar también, le digo yo a la mujer. Cuando comienzan a agarrar al niño, la mujer volvió y se descarrió. Comienzan a poner música de Gaga en su casa. Comienzan a hacer una agua sucia, porque todo se veía. Ellos lo hacían y todo se veía. Un agua sucia que olía horrible. Entraban el niño y yo no podía hacer nada porque no era mi hijo. Imagínate. Y ellos bañaban el niño y todo. Y yo le decía a la cuñada mía, Dios le va a quitar al niño. Dios le va a quitar al niño porque Dios no va a permitir que ese niño esté pasando por tantas cosas. Yo dije esa palabra hoy y el domingo la mujer comenzó a llorar y cuando le preguntó qué pasó, la cuñada mía me dijo, el niño falleció. Ellos no glorificaron a Dios. No glorificaron a Dios. Me dijeron, el niño falleció. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando pasó todo eso, el padre siguió como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Ellos tenían otro hermano que ellos también practicaban la hechicería. El hermano tuvo una niña con su mujer y ellos estaban haciendo la presentación demoníaca con esa niña. Y hubo un hermanito de ellos que vino a contármelo. Y yo le dije, wow, terrible, ¿qué es lo que están haciendo? Y ellos le están haciendo la presentación y ese padre vendió a la niña. Como quien dice, vendió a la niña. Porque ellos hicieron un ritual ahí. Inmediatamente hicieron el ritual. La niña, a la semana que venía, la niña falleció. Entonces, pero hay algo que yo quiero decir. Los niños que pasan ahí en ese momento que dicen que sacrifican niños, el niño no cometió pecado ni nada. Dios no va a permitir que esa alma se pierda. Dios se la lleva. Exactamente. Dios se la lleva. El cuerpo se puede quedar, pero Dios se lleva. El cuerpo se puede quedar, pero Dios es que se lleve a esos niños. Claro que sí. Para que lo tengan claro. Entonces, el mundo espiritual es muy cierto. Porque, así como te he dicho, yo he visto demonios claramente. Y hay cosas que si yo la hablara, algunos dirían, tú eres muy religiosa porque le estás hablando. Pero como aquí no puedo ponerme un candado en la boca, lo voy a decir. Claro, aquí tú tienes libertad. Lo voy a decir. Hay un espíritu que trabaja en las personas que van en los gimnasios. Que van a los gimnasios. Que van al gimnasio. El hermanito mío, cuando era pequeño, él estaba haciendo un propósito y había un joven que se había convertido apenas. Y él me dice, Dios me manda a decirle que le diga a ese joven que no siga yendo al gimnasio donde él está yendo, que no siga yendo al gimnasio, porque hay un demonio que averga en cuanto a eso. Sí. Hay personas que cuando empiezan a hacer, o sea, hay tipos de ejercicios que son necesarios para el cuerpo. Exactamente. Pero ya cuando tú entras a un gimnasio para aumentar músculos, hay mujeres que van semidesnudas y y aquello. Totalmente de acuerdo. Ahí se mueve el espíritu de metresa. Claro que sí. Fuertemente. Claro que sí. Y las personas que van a aumentar esos músculos, hacer todo eso, hay un demonio que abarca en cuanto a eso porque lo pone violento, lo pone que no quiere respetar a nadie y así sencillamente. Yo no voy en contra de los que quieran ir a hacer su ejercicio, como le decía, hay ejercicios que son necesarios para el cuerpo, pero hay algunos que no. ¿Te entiendes? Incluso hay médicos que te mandan a hacer ciertos ejercicios para el cuerpo,
Pero cuando tú vas ya para ir a hacer un ejercicio, para mostrar el cuerpo, para mostrar a las mujeres que ya tú tienes, que ya tú estás fuerte y eso, ahí ya entra lo que es el espíritu de metresa. Y ahí cuando entran ahí en esa área, comienzan, ni siquiera pueden dormir porque tienen ataques en los sueños, porque entran la metresa a tener relaciones sexuales con ellos. Sí. Entran a tener relaciones. Y las hormonas comienzan a descontrolarse, tanto en hombres como mujeres. Ahí. ¿Qué pasa? Que allá había un joven allá en la congregación, mi hermano le dio una palabra, y entonces cuando mi hermano le dio la palabra, él obedeció. Pero allá, cuando estamos en la cadena de oración, había otro joven que estaba en cuanto a eso, y en lo mismo que eso, y nosotros estamos haciendo la cadena de oración, y todo lo que estamos ahí en la cadena de oración, pudimos ver cómo ese espíritu, estoy hablando físicamente, pudimos ver cómo ese espíritu que se parecía a aquel joven, salía del grupo. Nosotros habíamos apagado la luz, pero dejamos una luz que está por el baño, lo dejamos prendido y se ve más o menos. Y yo vi lo que pasó y pensé que otros no lo habían visto, pero yo vi lo que pasó ahí. Ese espíritu salía del cuerpo de ese joven y entraba. Salía y entraba. Salía y entraba. Y cuando pasó todo eso, que la pastora comenzó a reprender y nosotros comenzamos a reprender, y tú sabes cómo somos los evangélicos cuando sentimos esa cosa. Comenzamos a reprender. Y ahí mismo instante yo dije, ese espíritu quiere decir por lo que él está haciendo. Y ese joven comenzó a decir que a él se le presentó en sueño un hombre fuerte, 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 pero que el hombre tenía 2 cachos y era fuerte. Y él le decía, ¿tú te quieres poner como yo? Le decía, yo te voy a enseñar cómo ponerte como yo. Y él despertó y él no entendía que era que ese espíritu le estaba reclamando. Después que él despertó y comenzó a ir a los gimnasios a querer ponerse como el que había visto en sueños. Muy fuerte. Y nosotros lo veíamos ahí mismo claramente. Y ese espíritu te aleja de Dios, porque hay personas que van a los gimnasios que se olvidan de si tienen que ir a la iglesia. Y no le hablé de ayuno. No le hable de ayuno. No pueden ayunar porque ya están flacos, ya se están poniendo flacos, que tienen que mantener el físico. Ya no oran, ya no ayunan, ya no silician, ya no nada. Porque eso la aparta del Señor. Muy fuerte. Shalom, sean todos bendecidos. Impactante, ciertamente. Y no es un término religioso. Yo creo 100% que hay un espíritu que se mueve ahí. Especialmente muchas personas que van al gimnasio. Porque como claro está, decía la sierva, hay ejercicio que es favorable al cuerpo. Pero sabemos que hay personas que van ya en busca de una fantasía, porque yo quiero presentarme fuerte, quiero exhibir mi cuerpo, quiero tener glúteos, etcétera. Y vemos esas mujeres cómo se comportan y cómo se visten en los gimnasios. Incluso hay personas que se apuntaron al gimnasio porque no es que quieren ser fuertes, quieren ir a inspeccionar, a ver, ¿no verdad? Prácticamente una excursión, a experimentar y a ver cómo se ven ese tipo de mujeres. Y es evidente a los ojos de todo el mundo. Esto no es un término religioso. Los espíritus se mueven ahí. Yo creo que todo en exceso, fuera del lugar, fuera de lo que es, ¿no? El contexto bíblico, no está bien delante del Señor. Y hay personas que se obsesionan con una cosa. Y ahí es donde entra el pecado. Silva, me gustaría que usted haga una oración por personas que están ahí, que su familia ha estado padeciendo de las opresiones demoníacas. Haga una oración como el Espíritu. Amén. Padre amado Señor, en este momento estamos aquí ante tu presencia, Dios, pidiéndote, Señor, por aquellos que están padeciendo por estos problemas, Señor, donde tienen guerras tan fuertes, Señor, ataques tan fuertes. Aquellos que tienen espíritu de suicidio, Padre amado, aquellos que quieren quitarse la vida, Padre amado, Dios, aleluya. Aquellos que están a punto de descarriarse porque no saben qué hacer, Padre amado. Te pido, Señor, en este momento que seas tú rompiendo toda cadena, Padre amado, que seas tú libertándolo, Padre amado, que seas tú hablando a sus corazones, Padre amado, que seas tú hablando a sus vidas, Señor, que puedan entender que si estás con ellos a nada le deben temer, Padre amado, que puedan entender todo eso, Señor. Aquellos jóvenes que están siendo abusados, Señor, sexualmente, aquellas jóvenes que están siendo abusadas sexualmente, Padre amado, aquellos niños, Señor, Padre amado, Dios, toca
toca sus corazones, Señor, obra en su vida, habla a sus mentes, habla a sus corazones, Padre amado Dios, aumenta su fe, su esperanza, Señor, para que puedan buscarte, Dios, Padre amado Dios, aleluya, donde sea que estén, Padre amado, obra, Señor, en sus vidas, Padre amado, rompe toda cadena, Padre amado Dios, aleluya, todo plan del enemigo, Padre amado, ahora, te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Un punto importante es cómo el público se contacta con usted. Cómo la sigue en sus redes sociales, si tiene redes sociales, número de teléfono. Amén. En las redes sociales en Facebook me pueden encontrar como Miguelina García. En TikTok también. Y para contactarse conmigo puede comunicarse al 829-275-0721. Más uno, tiene que ponerlo con el más uno. Azul. 829-275-0721. Amén. Ahí se contacta con la sierva. Antes de despedir, las personas que están ahí que no son cristianos, cabe destacar que esta parte que presentamos al finalizar el video es la más importante, sin quitarle esencia a todo lo que se ha dicho. Y es que presentar a Jesús como el Salvador y único, suficiente Salvador del alma. Si tú que estás ahí, si te gustaría recibir a Cristo en esta hora, Él es el único que le puede dar sentido y razón a tu vida. Así que repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo ante ti reconociendo que soy un pecador. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Borra mi pecado, quita mi culpa con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de todo corazón, voy a pedir que acuda a la iglesia más cercana de tu casa para que puedas perseverar en la fe del Hijo de Dios. Ponte en contacto con nosotros para así nosotros brindarte lo que es una cobertura para que puedas persistir en este camino. Amén. Si no te has suscrito a esta programación, a este canal, Evangelista Dios Medio Blanco, suscríbete, dale me gusta al video y comparte el contenido con alguien más. Shalom, Medidas de Fe, Dios Medio Blanco, restaurante.